Buenos días y que Dios les bendiga. Reciban un saludo fraternal y afectuoso de parte de este que les habla, James Rivera, y de parte de toda la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla y de su pastor Tito Ortega Berger. En este día estaremos considerando la segunda sesión del tema La resurrección, el fundamento de nuestra fe. El título de la sesión es ¿Por qué es importante la resurrección? Y consideramos la segunda porción de el capítulo 15 de la epístola de Pablo a los Corintios, la primera de estas, debo decir. La resurrección cambia todo. Y estamos enfocando en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Este es el enfoque que estaremos dando en nuestro estudio. La semana pasada estuvimos hablando sobre la verdad de la resurrección y estuvimos puntualizando unos asuntos muy importantes respecto a la resurrección. Y hablábamos sobre cómo es que nuestra fe está basada principalmente en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vino al mundo para rescatar aquello que se había perdido. Había un plan original de Dios para con toda la humanidad. Él escogió un pueblo para restaurar ese plan que Él había ideado y que se echó a perder por la maldad que había en el corazón de los hombres, más bien por su desobediencia. Y al pueblo escogido no recibir como Dios quería que recibieran a su Hijo, entonces nosotros venimos a ser depositarios del Evangelio, de la buena nueva, de que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que hay esperanza de una vida después de esta. Como parte del contexto, sabemos que Pablo permaneció con los corintios unos 18 meses y luego se fue a continuar su misión en otros lugares, pero mientras estuvo lejos de ellos, se enteró que había unas situaciones que se estaban suscitando en Corinto, entre las cuales se encontraba la duda que algunas personas querían sembrar en las mentes de los corintios respecto a la resurrección del cuerpo, a la resurrección del individuo que ha creído en el Señor. Pues en la cultura judía había una facción en particular, que era un grupo político religioso entre los judíos, que se llamaban los saduceos. Y estos no creían en la resurrección, porque ellos solamente aceptaban como canónicos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o la Torá. Sin embargo, los demás judíos, los fariseos particularmente, creían en que había una vida después de esta. Pues los corintios se encontraban en una región, eran gentiles, se encontraban en una región donde las creencias eran distintas. El trasfondo cultural de ellos era distinto entre los griegos, en el mundo helenístico. Había la creencia de que después de esta vida había algo más. Sin embargo, aunque creían que había una vida después de esta, su creencia no les ayudaba a tener comunión con Dios, porque veían una dualidad en el ser humano. Aunque había una vida después de esta, la vida en la cual se encontraban ciertamente está plasmada o circunscrita en la dualidad del ser humano. Uno, la carne o el cuerpo, que para ellos era malo porque no era espiritual, y el espíritu, que era aquella parte no tangible
del ser humano, lo cual era eterno y era bueno. Para ellos todo lo espiritual era bueno, mientras que todo lo material era malo. Y de esta manera, pues ellos se entregaban a sus pasiones licenciosas sin considerar las consecuencias que pudiera tener esto respecto a ellos en su relación con Dios. Pues los gentiles corintios, quienes se habían convertido al cristianismo, pues tenían ciertamente este vestigio de su cultura, lo cual les arrastraba a creer que las cosas eran tal como les decían algunas personas quienes querían sembrar la duda respecto a la resurrección en sus mentes. Pues Pablo les escribe y puntualiza que ciertamente es necesario que ellos entiendan que la resurrección no está para debate. No se va a debatir respecto a esto porque esto es central, es importante, es fundamental para nuestra creencia como hijos de Dios. Pues esta es la pregunta que nos formulamos, ¿verdad? ¿Qué pasa después de la muerte? Pues una de las cosas que va a influenciar cómo nosotros pensamos, cómo nosotros contestamos esta pregunta, va a ser nuestra cultura, nuestra crianza, nuestra exposición a la palabra de Dios. Y aún habiendo sido nosotros expuestos a la palabra de Dios, tenemos que ver quién la está interpretando y cuál es la intención que pudiera haber tras la interpretación de aquellos quienes la presentan a nosotros. Por eso es tan y tan importante que nosotros vayamos directamente al recurso, que en este caso es la palabra de Dios. Consideramos 1 Corintios capítulo 15 para saber que la doctrina de la resurrección es fundamental en nuestra fe y que no está puesta para debate y que es necesario que nosotros internalicemos lo que la palabra dice respecto a esto. Aquí estoy compartiendo con ustedes una pintura de Francisco Oller, pintor puertorriqueño que muchos deben conocer. El título de esta pintura es El velorio y habla sobre el arraigo de nuestra cultura puertorriqueña en la religión tradicional, que a su vez es influenciada por distintas vertientes de creencia que no siempre necesariamente son basadas en la palabra, en la escritura. Francisco Oller hace esta pintura para el 4º centenario del descubrimiento de Puerto Rico, o sea, en el 1873 es que se publica, o sea, se crea esta pintura. Y ahí podemos ver distintos elementos del folclore puertorriqueño. Entre ellos, y central en la pintura, es los velorios de infantes. Los niños, desde su nacimiento hasta la edad de 7 años, se consideraba que si morían, iban directo al cielo. Eso no es lo que está en cuestión en nuestra discusión ahora. Esto no es lo que está en discusión en este momento. Pero lo que quiero subrayar con la pintura es que parte del folclore, parte de la creencia cultural, no solamente en nuestra cultura, sino en todas las culturas, se centra o subraya o enfoca la vida y la vida física y lo que es la post-vida física. En algunos casos, algunas personas creerán que la vida es simplemente desde el momento que nace el individuo hasta que muere. Este debate de si se debe permitir el aborto tiene que ver, o parte de la retórica que se utiliza para poder defender
esta práctica es que antes del nacimiento, pues hay unas etapas en las cuales se desarrolla el individuo, y dentro de ese desarrollo hay un momento en el cual puede ser considerado un ser humano y otro momento no. Sin embargo, la palabra de Dios es nuestra base, nuestro fundamento, es de donde parte nuestra fe. Y la palabra nos dice que el Señor nos conoce a nosotros desde antes de nosotros tener conciencia. Desde el vientre de nuestras madres, Dios ya nos conocía. Pues de la misma manera, Dios conoce el antes, pero conoce también el después. La semana pasada hablábamos sobre la resurrección de Cristo Jesús y por qué nosotros podíamos estar seguros de que era cierto. Tanto la muerte del Señor como su resurrección. Pues la muerte y la resurrección del Señor, decíamos nosotros, y lo evidenciábamos con la palabra misma, que estaban sustentados por tres testigos, tres testimonios importantes. Primero, la palabra de Dios. Segundo, Cristo Jesús mismo. Y tercero, la historia. Estos tres puntos al menos validan las creencias que nosotros tenemos. Y cuando usted cree, pues hay un testimonio mucho más importante que lo que usted pueda leer o lo que usted pueda escuchar de otras personas. Es el testimonio que le da el mismo Espíritu Santo que viene a morar en usted. La palabra de Dios es importante, la Biblia es importante. Sin embargo, dice la palabra de Dios misma que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues cuando nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, nosotros venimos a tener fe. Es esta palabra la que nos ayuda a creer lo que Dios quiere que nosotros creamos. Y tan pronto nosotros creemos y confesamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, sucede algo maravilloso, que es que Dios mismo, en la forma del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, viene a morar en nosotros, físicamente. Y esto, para poder explicarlo, para poder entenderlo, es necesario vivirlo. Y esto lo presento porque es importante que nosotros entendamos que las experiencias que vamos a tener van a ser individuales, pero que hay un entendimiento que será mucho más claro cuando Dios mismo provee para que nosotros podamos internalizar aquellas cosas que Él quiere que nosotros así hagamos. Pues vamos a ir a la palabra del Señor en 1 Corintios 15 para poder considerar el tema que nos atañe en la mañana de hoy. Y este tema, o la sesión, es ¿por qué es importante la resurrección? Pues vamos a leer los primeros 3 versículos que se encuentran en 1 Corintios 15, versículos 20 al 22. Antes de leerlos, quisiera tener una palabra de oración. Quisiera que ustedes oraran conmigo, de modo que sea el Espíritu Santo el que nos acompañe y nos dirija a través del estudio. Señor, te damos gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por la palabra, por preservarla hasta este día para que pueda esta ser aliciente a nuestras vidas, ser luz en medio de la oscuridad, ser brújula, mi Señor, para nosotros poder alcanzar el destino que tú nos has prometido. Ayúdanos ahora a internalizarnos en ella. Aclárala, ábrela para nosotros, mi Señor. Aclara nuestro entendimiento. Permítenos estar atentos a tu voz mediante la palabra misma. Y utiliza a tu siervo para poder presentarla de la manera más responsable, más directa y más sencilla posible, y que podamos ser todos bendecidos en este día por esta palabra. Te imploro, Señor, por mis hermanos, por mis amigos,
por todos aquellos quienes nos escuchan en esta mañana, que tú poses tu mano santa sobre cada uno, que tú tomes las peticiones especiales que pudieran cada uno de ellos tener y que nos ayudes, mi Señor, a esperar en ti. Gracias por tu provisión, gracias por tu protección y gracias por tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí Pablo está hablando sobre algo, como les decía en la introducción, que es crucial, que nosotros entendamos, internalicemos y forme parte integral de nuestra creencia. Y Pablo explica específicamente por qué. Les decía yo en el contexto que había quienes podían pensar entre los corintios que no había resurrección, de la misma manera que los saduceos pensaban. Pues hay varias razones por las cuales los corintios, algunos de ellos pudieran pensar que la resurrección o hablar sobre la resurrección no era algo importante. Y hay varias vertientes de por qué este podía ser el pensamiento entre los que se encontraban ahí. Pero Pablo viene de decirles en varias ocasiones que si no hay resurrección, pues entonces nuestra fe es vana. Hemos creído en vano. No nos sirve de nada. O sea que es una fe inútil, inservible. Pero Pablo les dice que no, que eso no es así. Este primer versículo que acabamos de leer subraya precisamente que la fe no es en vano. Nuestra fe no es en vano. Y él utiliza varias alusiones al Antiguo Testamento para sustentar su argumento. Primeramente, él presenta a Jesús como las primicias. En Levítico 23, como está plasmado aquí, se subraya que como parte de las ofrendas que se presentaban, o sea que las ofrendas debían ser eso, debían ser las primicias. Y cuando se trata de la cosecha, se hablaba de lo primero, lo más importante. Pero que esto no era el todo. Se aludía que al presentar la ofrenda, pues esto era una porción del todo. O sea que habría una porción mucho más grande que se retenía, para así decirlo, pero que lo que se entregaba al Señor tenía que ser de lo primero y del grosor, de lo más importante. Pues Jesús, en esta alegoría, para así llamarlo, que presenta Pablo en este versículo, es presentado como esas primicias. Jesús es presentado como primicia de los que durmieron en Dios. Primicia de los que durmieron, o sea, de los que murieron. Entonces, si nosotros creemos en Cristo Jesús y creemos en su resurrección, entonces tenemos que creer todo aquello que Él nos dice. Y Él le dice a la iglesia que Él habrá de regresar por ella y que nos habrá de resucitar y que seremos transformados. Pablo, en capítulo 8 de Romanos, dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, igual que la tierra, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, aludiendo a lo que les acabo de decir, es la transformación del cuerpo físico. Más adelante presentará Pablo el tema de los dos Adanes, ¿verdad? Pero aquí
lo introduce en la porción que acabamos de leer. Quiero leer esto ahora porque más adelante no vamos a enfocarlo como parte central del estudio, así que lo leeré en este momento. Versículos 46 y 49 dicen: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, o sea, corporal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Aquí vemos la analogía de los dos hombres representativos. El primero es la cabeza de la vieja creación que vemos en Génesis 3. Todos nosotros fuimos destituidos de la relación, de la comunión con Dios por el pecado que cometió Adán. Y Pablo en su carta a los Romanos habla sobre la consecuencia de ese pecado. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, que el derrotero, la consecuencia, el mal que acarrea el pecado es la muerte. Dios creó a la humanidad para que viviéramos para siempre. Sin embargo, la desobediencia del hombre hizo que fuéramos sacados del jardín del Edén. Ahora, el otro hombre, el otro Adán, es Cristo Jesús, y como Adán representa la cabeza de la vieja creación, Cristo viene a representar la cabeza de la nueva creación, siendo el primogénito de entre los muertos, como se presenta en Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:5. Todos nosotros, de la misma manera que venimos a ser merecedores de la muerte por el pecado de Adán, del primer Adán, venimos a ser vivificados y gozaremos de vida eterna por aquel que vino a encabezar la nueva creación. Ahora es importante subrayar que esto aplica a los que están en él. Esto no aplica a toda la humanidad. Algunas personas podrían querer hacer que nosotros creyéramos que cuando dice la palabra del Señor que todos son vivificados en él, se refiere a toda la humanidad. Sin embargo, sacado fuera de contexto, esto parecería así. Sin embargo, todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, lo ha preservado en la palabra, en la Biblia. Y queda claramente estipulado que para nosotros ser hechos hijos de Dios, tenemos que confesar a Cristo Jesús como Señor. Tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo encarnado y que Él es el único que puede salvarnos, y tenemos que rendirnos a sus pies, entregarnos a Él. Entonces podremos nosotros ser hechos hijos de Dios, seremos hechos hijos de Dios, y esta vivificación, la resurrección final, aplicará a nosotros. La resurrección final, pues la que habla Apocalipsis. Nosotros venimos a ser hechos nuevos en Cristo Jesús, como Pablo muy bien dice en una de sus cartas a los Corintios, capítulo 5:17, 2 Corintios. Sin embargo, esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Antes estábamos destituidos de la comunión con Él. Cuando venimos a sus pies, entonces ya nuestra relación con Él viene a ser restaurada. Pasamos al próximo punto. Los versículos 23 al 28 leen de esta manera: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego
los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego de todas las cosas le estén sujetas, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí es bien interesante la manera que Pablo expresa la jerarquía. Utiliza la palabra orden, y esta es una palabra militar, ¿verdad?, que se refiere a la jerarquía. Y el orden es simple. Son solamente dos elementos en ese orden. Algunas personas dicen que son tres. En el orden queda claro que Jesús, el primero, ya dijimos lo que significa primicias en el contexto de la palabra. Y dice que luego de esa resurrección de Cristo está la resurrección de los que son de Cristo, los que están en Él. Recuerde que estamos discutiendo la resurrección de aquellos quienes son de Dios, aquellos quienes son de Cristo Jesús, porque los corintios estaban teniendo dudas, había sido sembrada la duda en ellos, y Pablo entendió que era muy importante. Ahora, hoy día, esto también es importante. Hay personas quienes no están seguros si deben creer, no están seguros en qué creer. Pues mi palabra para usted en este día es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos subraya qué es lo que Dios quiere que nosotros creamos y qué es lo que nos revela y qué fue lo que reveló a aquellos a quienes inspiró para que pudieran escribir esta palabra que estamos considerando el día de hoy. Pues Pablo está yendo sobre un orden lógico para explicar aquello que es espiritual. Él les está diciendo, fíjense, si ustedes piensan que no hay resurrección de entre los muertos, entonces Cristo Jesús no resucitó. Y si Cristo Jesús no resucitó, la fe nuestra es vana. Por lo tanto, si nuestra fe es vana, entonces nosotros todavía estamos en nuestros pecados. Y entonces moriríamos irremisiblemente. Dice en este mismo libro, en este mismo capítulo, que si Cristo Jesús no hubiese resucitado, venimos a ser nosotros los seres más dignos de conmiseración. O sea, que daríamos pena, porque nada de aquello en lo cual creemos viene a poder ser validado, porque lo más importante no se dio. Por eso es que Pablo está subrayando este detalle con parece que en algunos momentos es bien repetitivo. Sin embargo, lo que está es dando énfasis a aquello que realmente merece la atención de aquellos quienes están recibiendo la carta. Pues aparte de la resurrección de Cristo Jesús, Pablo subraya que aquellos quienes han creído en Él, aquellos quienes son hijos de Dios, aquellos que son de Cristo, también resucitarán durante la parusía, o sea, durante la segunda venida de Cristo Jesús. Algunos de ellos pensaban que no era necesario creer, o que la segunda resurrección no era necesaria porque ya ellos habían resucitado en Cristo Jesús. Algo así como la confusión que se dio cuando Jesús hablaba con Nicodemo, que le decía, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le pregunta ya en Juan 3, ¿cómo es posible que un hombre ya siendo adulto vuelva a nacer de nuevo? Como si fuera a entrar nuevamente en el vientre de su madre. Y Jesús le dice, no, este nacimiento nuevo es espiritual. O sea que tu vieja criatura muere
y vienes tú a nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y los corintios podrían algunos de ellos tener esta misma pensamiento, que hay unos asuntos que no se pueden tomar de manera literal. Sin embargo, aquí Pablo está estipulando claramente que esto es literal, que nosotros habremos de resucitar literalmente y nuestros cuerpos serán transformados. La semana pasada estudiábamos sobre la resurrección de Cristo Jesús, cuyo cuerpo resucitado era distinto al cuerpo propiamente dicho antes de su muerte, porque este cuerpo, a pesar de que era tangible, él comía, era un cuerpo con el cual él atravesaba paredes. Y como les decía yo también la semana pasada, hay muchas preguntas respecto a la naturaleza de este cuerpo que no vamos a poder contestar en esta vida. Hay personas quienes van a especular o teorizar. Sin embargo, muchos lo podrán hacer para entretenerse. Yo pienso que es un ejercicio que no nos conduce a nada. Lo más importante que debemos nosotros entender es que la palabra nos dice aquello que nosotros debemos saber. Y lo que debemos saber es que después de esta vida hay otra vida. Y tenemos la opción de escoger ir al infierno o ir al cielo. Ahora, aquellos de nosotros quienes van a estar en la presencia de Dios eternamente, debemos también saber que las cosas no van a ser como son ahora. Y que nuestros cuerpos serán transformados y que el Señor nos habrá de resucitar. Pues esta creencia a la cual yo aludía al final del versículo 23, de que hay un tercer grupo y que ese grupo es todos los demás. Algunas personas dicen que son los demás, ¿verdad? Cristo Jesús, los que están en Él y luego todos los demás, como si todos van a resucitar. Pues la realidad es que todos vamos a resucitar. Como dice Juan en el capítulo 5, dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pues la era mesiánica comenzó, o sea, la era mesiánica en lo que respecta al gobierno de Cristo Jesús desde el momento de su ascensión. Sé que nosotros decimos que este mundo en este momento le pertenece al principio de las tinieblas, y eso es cierto. Sin embargo, eso no quiere decir que Jesús no gobierne, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Él ha sido exaltado. En Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto es pasaje al cual está haciendo alusión Pablo. Y muchas de las cosas que dice Pablo es necesario comprender que, aunque lo presenta de manera escatológica, y esta palabra la estamos estudiando con el pastor los martes, ¿verdad? Cuando estamos estudiando Apocalipsis. La escatología es el estudio del final de los tiempos, de los últimos tiempos. Aunque Pablo está hablando sobre eventos que habrán de suceder en el futuro, o sea, la venida de Jesús, la venida de Cristo. También está hablando sobre aquello que se logró ya desde la cruz. Pablo subraya, y también lo hace Pedro, que en la cruz Cristo Jesús venció a la muerte y a los principados de la maldad. Salmo 8:6 es otro de los cuales a los cuales Pablo hace alusión. Dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pues siendo Jesús ese segundo Adán, todas las cosas están sujetas a Él. Dijimos que Él es el Adán, segundo Adán de la nueva creación, fundador de la nueva humanidad. Por lo tanto, todo aquello que está en el mundo se sujetará a Él. El único que no habrá de sujetarse a Jesús, por supuesto, es Dios mismo. Ahora, el misterio
de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo como una misma persona es algo que nosotros tenemos que verlo desde la perspectiva de la Escritura. Importante internalizarlo, ¿verdad? Unas personas, los cínicos, a los cuales yo hago referencia en muchas ocasiones, dicen: ¿cómo es posible que Jesús se someta a sí mismo o no lo haga? Pues esa es la misma pregunta que les vuelvo a formular yo a ellos. Es necesario que nosotros entendamos que Dios tiene un plan para la humanidad, pero para que ese plan se concretara, era necesario que Él se hiciera hombre, encarnara en su Hijo, quien habitó entre nosotros, sufrió nuestros mismos padecimientos. Entonces Él podría vencer la ley, cumplir con la ley, para ser acepto como sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Y en su humanidad debía demostrar completa obediencia. Y Pablo lo que está hablando es de esa persona, Cristo Jesús, Dios hecho hombre, cumpliendo con todo aquello que se demanda dentro de la palabra de Dios, para entonces ser ese sacrificio aceptable ante Dios. Por lo tanto, todas las cosas sometidas a Él, lo único que no se somete a Él es Dios. Marcos 12:36 dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y nuevamente aquí en 1 Corintios 15:28, el último versículo en esta porción: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también al Hijo mismo se sujetarán a Él, al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Entonces yo sé que en parte de la explicación que les he presentado tal vez no les ha aclarado completamente lo que podría pretender decir Pablo en esta porción, porque no es realmente tan sencillo para explicar. Es una idea bien compleja, porque nosotros nos circunscribimos para poder entender todas aquellas cosas que escuchamos, el intelecto humano que poseemos. Para yo poder entender aquellas cosas que las personas me hablan con palabras humanas, pues necesito utilizar mi intelecto. No que yo pueda entender otras palabras que no sean humanas. Sin embargo, a lo que me refiero con esto es que hay una inteligencia divina que es necesaria para poder internalizar la palabra que Dios pretende que nosotros internalicemos. Desde la perspectiva nuestra, lo que sí podemos decir es que Dios, siendo soberano, quiere que todo esté sujeto a Él. Pero, de la misma manera que Cristo Jesús le contestó a sus discípulos cuando le pedían que les mostrara el Padre, Él les ripostaba indicándoles que si le habían visto a Él, habían visto al Padre. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero son una misma persona. Pablo está explicándole a un grupo de personas de la misma manera que nosotros, quienes necesitan poder entender de manera articulada dentro de sus parámetros lógicos para la naturaleza de Dios. Por lo tanto, hablarles de Cristo y pretender que ellos pudieran entender completamente la persona de Cristo Jesús como Dios, pues se le hacía complejo y se le hace complejo a las personas durante el día de hoy. Por esto es que el subrayar que Jesús tenía todo sujeto a Él, con la excepción de Dios, pues es un concepto, una idea, un principio espiritual que era difícil para ellos poder internalizar. Sin embargo, Pablo se lo
presentó de la manera que vemos nosotros en estos últimos dos versículos que acabamos de leer. Voy a leerle la última porción que tiene que ver con el comentario a este versículo. Dice: Dios es el que pone en sujeción todas las cosas a Jesús. Al igual que en la resurrección de Jesús, es el poder de Dios el que se activa ahora. Ahora es ese mismo poder activo en Jesús el que culmina la obra mesiánica. Vamos a la última porción y con esto vamos resumiendo lo que estamos estudiando. Versículos 54 al 58 leen de esta manera: Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues, nuevamente Pablo está haciendo alusión a otros pasajes del Antiguo Testamento, en este caso a Isaías 25:8, donde la palabra dice: destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Con la acción de Dios al resucitar a los muertos creyentes y al transformar a los vivos, la muerte será derrotada de forma final y triunfal. En Oseas 13:14, el Seol y la muerte, en la cultura histórica, en Oseas, se refiere al Seol y la muerte como persona tangible. Dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. O sea, la compasión para el Seol y para la muerte. Interesante que Pablo en ninguna de sus cartas utiliza la palabra victoria. La palabra victoria es utilizada por él en 3 ocasiones. En las 3 ocasiones la utiliza en estos versículos que estamos leyendo en esta porción. Versículo 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pues las 2 palabras que sobresalen aquí son pecado y ley. Podemos ver la interrelación entre estos 2 vocablos cuando Pablo escribe la carta a los romanos. Dice el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que el pecado es parte de la naturaleza del individuo desde la caída del jardín del Edén, desde la caída del hombre por el pecado de Adán y Eva. Ahora, versículo 23 del capítulo 6 es algo que debemos considerar. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte no es únicamente algo que ocurre naturalmente, sino que viene siendo un castigo de Dios. Hay 3 cosas que menciona Pablo aquí. Habla sobre la muerte, el pecado y la ley. Cuando vamos a Romanos 8, Pablo explica por qué la ley es necesaria. Es necesario que nosotros conozcamos qué es aquello que nosotros estamos haciendo mal. Pues eso es precisamente lo que la ley hace. La ley está puesta no para que nosotros podamos cumplir con ella. No estoy diciendo ahora que vamos a ir a incumplir con la ley, porque no vamos a poder cumplir con ella. A lo que me refiero es que la ley está puesta precisamente para eso. Y no estoy hablando de la ley de los hombres, estoy hablando de la ley de Dios. Hay personas quienes dicen: pues yo no peco, y ahí pues han pecado de mentirosos, porque
Si pensamos en nuestras acciones a diario, nos daremos cuenta que pecamos constante y continuamente. Aquel que dice no soy homicida, dice Jesús cuando vamos a los evangelios, pero le dice fatu a su hermano, o sea que ofende a su hermano, se ha convertido en homicida. El Señor utiliza la hipérbole, utiliza la exageración para que entendamos que pecado es pecado, no importa cuán grande o cuán pequeño sea la falta en la cual nosotros incurrimos. Lo importante es que nosotros entendamos que Dios está para perdonar nuestros pecados en su Hijo Cristo Jesús. Lo que nosotros no podemos pretender es querer salvarnos por nuestra propia cuenta, porque la ley nos demuestra, nos subraya que somos incapaces de hacerlo por nuestra propia cuenta. La ley llega a ser la ocasión del pecado. Si no hubiera ley que infringir, supuestamente no habría pecado. Pues, como dice Pablo, la porción que leíamos en Romanos 6:14, no hay forma de evitar el pecado mientras estemos bajo la ley. Entonces, voy a leer directamente el comentario. Dice, no es que la ley de Dios en sí sea mala, al contrario, es buena y santa. El problema es que el hombre, esclavo del pecado, encuentra en la ley una oportunidad para expresar su rebelión. Este texto observa el poder y el daño actuales de la muerte. Entonces, no es que la ley sea mala, sino que la ley es aquello que nos ayuda a nosotros a saber cuál es el mal que yace en nosotros. Versículo 57, leyéndolo nuevamente, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la ley nos muestra cuál es nuestra maldad, pero Cristo Jesús es nuestra victoria. Es el que está por encima del pecado y por encima de la muerte. ¿Por qué podemos decir que Cristo Jesús está por encima del pecado y por encima de la muerte? Pues porque Él fue crucificado, Él murió y al tercer día resucitó. Y Él nos promete que habrá de darnos la vida eterna también a nosotros. Cuando dice que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, y muchas personas se preguntan, pero hubo personas quienes también durante el tiempo de Jesucristo, de hecho, que resucitaron antes que Él, refiriéndose en el Nuevo Testamento, a Lázaro, a el hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Estas son resurrecciones que están narradas en el Evangelio. Pues cada una de esas personas quienes resucitaron en el Nuevo Testamento, con la excepción de Jesucristo, murieron nuevamente. Sin embargo, Jesucristo resucitó para vida eterna. Y eso es precisamente a lo que se refiere Pablo cuando dice que Jesucristo es primogénito de entre los muertos. O sea que Él resucitó para vida eterna y por eso es que Él es nuestra victoria. La muerte no tiene poder sobre Él. Aunque la consumación final de la victoria sobre la muerte queda aún en el futuro, en la venida de Cristo, Pablo puede hablar tan confiadamente de su realización que lo expresa con verbos en el tiempo presente. Él nos da la victoria. El último versículo que hubiésemos leído hace un momentito dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Podía haber aquellos quienes pensaran que ya la resurrección había ocurrido, porque esto era algo figurativo. Sin embargo, Pablo les está diciendo, no, la resurrección que nosotros esperamos aún no ha ocurrido. La resurrección habrá de ocurrir posteriormente, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Algunos no habrán de morir, porque en el momento que venga Jesucristo estarán ellos vivos y habrán creído en Él. Por lo tanto, no tendrán que vivir o experimentar la muerte física del cuerpo. Sin embargo, todos seremos transformados, todos estaremos con el Señor. Por lo tanto, en el interín,
en lo que Cristo Jesús viene por su iglesia, es necesario que nos mantengamos trabajando en la obra del Señor. Pues, ¿de qué cosas hemos hablado a través del estudio? Y yo sé que algunas de ellas tal vez no estén completamente claras, y por esto les exhorto que vayan a la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, vuélvanlo a leer. Mi intención era subrayar los puntos más importantes. Hay instancias en las cuales queremos hacer un poco más, ¿verdad? Porque hay unos detalles que merecen ser considerados, y hay instancias en las cuales la explicación no queda tan clara, y a mí me consta este detalle. Sin embargo, me parece que los puntos más importantes sí los hemos subrayado. Uno de ellos es el contexto histórico en el cual se describe esta palabra. Pablo, habiendo estado con los corintios 1 año y medio aproximadamente, se va a continuar su misión en otros lugares y escucha que los corintios están teniendo algunas situaciones que meritan su atención. Le escribe una carta para contestar una serie de preguntas, entre las cuales se encuentran la resurrección del cuerpo de aquellos quienes habían creído en Jesús. Algunos de ellos habían creído, o todos ellos habían creído, que Jesucristo había resucitado. No obstante, algunos cuestionaban la resurrección corpórea de aquellos quienes habían creído en el Señor. Y Pablo les subraya que sí, esto es algo que deben ellos esperar, porque Cristo Jesús había resucitado físicamente y les había dicho que les habría de resucitar también, que ellos habrían de recibir un cuerpo transformado, que la muerte y el pecado se sujetarían a Cristo Jesús porque Él las venció en la cruz, y que ahora está sentado a la diestra del Padre, como nos relata la palabra. Por lo tanto, Él es el Señor. Todo está sujeto a Él, con la excepción de Dios mismo, el Padre. No obstante, ellos son uno y el mismo. Y esto era lo que yo pretendía explicarle cuando estuve en esa porción, en el segundo punto del estudio. Y finalmente, que sabiendo que esta resurrección de los santos sucederá en el futuro, en la segunda venida de Cristo Jesús, debemos estar todos nosotros prestos a continuar la obra que nos ha encomendado el Señor en vida. Bendito sea el Señor. Pues la aplicación para nuestra vida: es necesario meditar profundamente en las implicaciones de la resurrección de Jesús para nuestras vidas, y el hecho de que Jesús haya vencido el poder del pecado y la muerte realmente cambia todo. Bendito sea Cristo Jesús. Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Mire, hermano, la semana que viene vamos a comenzar un tema nuevo que lleva por título cómo lidiar con las relaciones difíciles, y este es el último trimestre, o el último tema en este trimestre, y estaremos considerando 6 sesiones: cómo lidiar con las relaciones difíciles. Y la primera, por supuesto, lleva por título amar. Su asignación es que considere la palabra del Señor en Juan 15, versículos 9 al 14. Tendremos una palabra de oración en este momento, y luego les dejaré con una alabanza que espero que compartan con su familia, la canten y la eleven al Señor. Oramos. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día hermoso que tú nos regalas. Gracias por tu palabra, la cual hemos podido estudiar. Te imploramos ahora que tú la grabes en nuestras mentes, la aclares, Padre Santo, y podamos nosotros deleitarnos en ella siempre, todos los días de nuestra vida. Nuevamente te pido por aquellos quienes están en necesidad en el día de hoy, que tú seas propicio a cada necesidad de ellos, mi Señor, y nos ayudes a estar en comunión en el resto del día, en esta semana que comienza en este día, y nos ayudes a esperar en ti, a no permitir que desfallezca nuestra fe, y podamos nosotros confiar en que tú estás en control de todo. Bueno, hermanos y amigos, Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos a estudiar la palabra del Señor en este día.
Espero que esta palabra le haya sido de bendición a usted, tanto como lo ha sido para mí. Y espero que nos acompañen nuevamente la semana que viene para estudiar la palabra de nuevo. Y dentro de unos 15 minutos estaremos escuchando la predicación por parte de nuestro pastor Tito Ortega Vergé. Dios les bendiga. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, siempre de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. Aquí estoy paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si el cuido de las aves cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz canto